Muy buenas a todos, seguimos trayendo partidas del Earth Things Masters y en esta ocasión le toca a Jan Nepomniachtchi. Vemos la clasificación que ya vimos en la partida anterior cuando traía una partida de Firuza. Tengo pendiente también una muy buena de ataque tremendo por parte de Caruana. Vamos primero con esta, en la que Nepomniachtchi pues ha quedado en segunda posición. También traerá alguna pendiente de Gukes tras 9 rondas, es un suizo. 10 minutos, perdón, con 2 segundos de incremento, y en la descripción del vídeo pues tenéis información a este torneo y evento que va a durar todo el año a través de chess.com con una bolsa de premios de 2 millones de dólares. Ahí es nada. E4 por parte de Chigaev, que lleva las piezas blancas, C5 defensa siciliana, caballo F3 y E6 de momento con la variante francesa. Tras estas jugadas se gana centro con D4, primeras capturas, todo muy estándar, y caballo C6 variante Taimanov. Caballo C3, dama C7. Bueno, pues desarrollando la dama y quizás con doble control sobre esta posición, ya que en alguna línea las piezas blancas podrían jugar caballo B5 con la idea de instalar un caballo en D6 dando un jaque. El alfil si captura pues se pierde la pareja de alfiles, y dama D6 por parte de las blancas pues es bastante incisiva. Por lo tanto, esta es una de las opciones para frenar esta idea, ya que con caballo B5, aun atacando a la dama, simplemente se retira B8 y las piezas negras siguen manteniendo esa defensa en la casilla de D6. Es verdad que si pues se equivocan y traen la dama D8, pues caballo D6 puede ser la idea, pero ahora hay un movimiento más fuerte para las piezas blancas, que es alfil F4. Como vemos, no solamente hay control sobre D6, sino que se está entrando en C7 y parece que es difícil de defender. Alfil D6 se pierde la pieza, y una jugada como D6, pues empiezan los cambios, y hay que recordar que las blancas tienen la dama también, por lo que aquí aunque solo el material es un peón de ventaja, pues sobre todo a estos niveles, como vemos la barrita, pues está en favor de las piezas blancas de una manera tremenda, ¿no? Pues esto no es lo que se juega. Tras dama C7, movimientos más jugados en esta posición es alfil E3, alfil E2, siguiendo con el desarrollo, pero Chigaev opta por esta jugada, A3 controlando pues la casilla de B4, y A6 por parte de las piezas negras, pues en algún momento quizás jugando B5, buscando el fianchetto del alfil, con cierto ataque en el flanco de dama. La columna C está semiabierta a favor de las piezas negras. Ahora sí, alfil E3 y caballo F6 en la posición. F4 ganando centro Chigaev, a lo que Nepomniachtchi responde con H5, pues un movimiento defensivo de control sobre la casilla de G4 en caso de que pues se intenten avanzar directamente los peones. Alfil E2, D6, parece que D5 es un poquito más ambiciosa, pues ganando un poquito más de centro y atacando al peón de D4, se opta por este movimiento más tranquilo, y tras dama D2, buscando el enroque en largo, alfil D7, enroque en largo y alfil E7 por parte de Nepomniachtchi, a lo que, pues quizás torre B8 hubiese sido también interesante, pues aprovechando que las blancas han enrocado en largo para empezar con cierto ataque ahí en la posición, ¿no? Y en algún momento quizás traer la segunda torre también a la columna C. Opta por este movimiento y va a venir el enroque en corto. Torre HE1, quizás con ideas de centralizar la torre, aunque es verdad que las blancas pues están orientando todas sus piezas hacia el ataque en el flanco de rey. Se recomendaba también un movimiento como H3, quizás preparatorio para G4 y abrir la posición. Opta por traer la torre, como decimos, al centro. Torre C8 y rey B1 retirándose de esa columna semiabierta. Tras estas jugadas, Nepo, ante este movimiento B5, pues decide enrocar en corto. De momento el peón de H5 está bien sujeto por el caballo. Se juega H3 ahora sí, y H4, pues evitando G4, aunque Chigaev lo juega en esta posición. Parece que caballo F3 es más interesante, trayendo una nueva pieza más hacia el flanco de rey. Ataca el peón de H4. También tras esta jugada hay ideas contraer el alfil blanco hacia D3 para orientarlo también sobre el punto de H7, evita cambios centrales, pero el tema es que tras G4 y esta captura al paso por parte de las piezas negras, siendo un gran movimiento por parte de Nepomniachtchi, torre G1 volviendo hacia el flanco de rey para recuperar este peón, y es verdad que las torres también se podrían doblar y habría cierta presión sobre el punto de G7, aunque por otro lado pues
hay que gastar algún tiempo más en, de momento, recuperar este peón, ¿no? Esto es lo que aprovecha Nepomniachtchi para golpear en el centro, caballo por D4, alfil por D4 y E5 con nuevo ataque central. Peón por, parece que alfil E3 es un poquito mejor. Bueno, pues de momento trayendo nuevamente el alfil a una diagonal pues más interesante. Si aquí las piezas negras juegan un movimiento como B5, pues parece que torre por G3, bueno, pues de repente la barrita salta también, como decimos, doblándose las torres. Bueno, pues con este peón se puede incluso cerrar de alguna manera en la defensa por parte de las negras y bueno, pues sería interesante. Se opta no obstante por capturar de momento en E5, D por E5 y aquí teniendo el alfil atacado y con esta idea de traer el alfil a esta posición, nuevamente trayéndolo a esta diagonal, bueno, pues lo que hace Chigaev es muy arriesgado, ya que decide capturar en G3, no solamente sacrificando una pieza que Nepomniachtchi aprovecha para capturar el caballo que da atacado, sino para entregar una segunda y siendo una auténtica locura. Nepo no tiene otra que recapturar, ya que si retira el rey, bueno, pues el ataque sería instantáneo, jaque y mate en H7 por parte de la dama, por lo que, bueno, pues es verdad que se han entregado dos piezas, pero Chigaev, bueno, pues sigue con su ataque. Torre G1 siendo jaque, rey H7, si rey H8 permite que las blancas puedan entrar en H6 y sería mate en 2 también tras caballo H7, ahora el mate se da en G7, por lo que rey H7 de momento evita que la dama pueda entrar incorporándose al menos directamente. Chigaev lógicamente ha perdido dos piezas, tiene su caballo atacado, pero sigue buscando esas opciones de mate. Ahora hay mate directo en G7 y a torre G8, bueno, pues sería un grave error, ya que dama H4 jaque, única caballo H5 y mate en H5 sería finalmente pues terminaría así la partida, por lo que, bueno, pues ante esta posibilidad de mate y también la entrada de la dama en la columna H, Nepomniachtchi juega el mejor movimiento, que no es alfil G4, lo vemos rápidamente ya que mantiene, perdona, torre G8 no, esta jugada no es la mejor, pero mantiene cierta ventaja para las piezas negras, pero es algo peor, ¿no? Ya que tras H por G4, la idea de las blancas y teniendo la columna G completamente, bueno, pues a su favor o controlada, es llegar con la torre H1 y bueno, pues aunque el caballo pueda defender, parece que hay temas de mate a no ser que las negras encontrasen este único movimiento que es dama H2. Controlando la casilla de H1, bueno, pues atacando a la torre, las blancas tienen que renunciar al ataque defendiendo con su dama en C1 y el tema es que, bueno, pues quizás se amenaza torre H1, hay que hacer algo al respecto en la posición, pero bueno, como vemos hay ventaja de momento en la posición, ¿no? Quizás aun teniendo este rey bastante expuesto, bueno, pues cuentan con piezas de más para ganar la partida. No obstante, como decimos, es menos bueno que lo que encuentra Nepomniachtchi, ya que es esta jugada que es brillante siendo caballo G4, ya que por un lado no hay tiempo a capturar al menos directamente la pieza, ya que el alfil ataca a la dama, y aquí, aunque no pasa en la partida, si dama por E7 buscando recuperar material, bueno, pues sería insuficiente, ¿no? Por continuar con la línea, dama de 8, se pueden cambiar de esta manera damas y es verdad que, bueno, pues se está recuperando cierto material. Hay que recordar que el caballo en C3, bueno, pues estaría cayendo, y en caso de no caer incluso las piezas negras, bueno, pues cuentan con calidad de más. Chigaev, por lo tanto, tiene que seguir, y ya que ha apostado por esos sacrificios, pues tiene que seguir con el ataque, y a este brillante movimiento, bueno, pues existe dama H5, ¿no? Se da un jaque, gracias a que además se ha colocado el caballo y no el alfil como veíamos en esta posición única para defender, es caballo H6 para mantener ventaja para las piezas negras. El caballo se salva del ataque y aunque queda clavado, pues la pieza está en el tablero, y alfil de 3 buscando un último truco, a lo que si Nepo captura en esta posición existe E5 con jaque a la descubierta, aunque coloques el alfil por el caballo, hay que recordar que está clavado, por lo tanto rey H8 y dama por H6 sería mate final a favor de las blancas. No obstante, Nepomniachtchi tiene una jugada como dama C6 para mantener cierta ventaja, aunque sin duda encuentra nuevamente el mejor movimiento, y es dama F4, entendiendo que hay que defender este caballo ante esta jugada que viene ahora, E5.
con jaque a la descubierta. El rey se retira a H8 tranquilamente, ya que dama por H6 no existe gracias a la dama negra. Chigaev sigue insistiendo y juega caballo D5, no solo atacando al alfil sino a la dama. También controla esta casilla evitando que la dama se retire atacando a la torre, manteniendo defendido el caballo. Y en caso de traer la dama a D2, bueno, pues la partida se igualaría bastante, ya que tras caballo por E7 se está atacando la calidad y como vemos, bueno, pues las piezas negras prácticamente están sin movimientos. El rey de hecho no tiene jugadas posibles y parece que las blancas tienen también todo bastante bien defendido. Se recomienda jugar incluso un movimiento como torre G8, se cambia de alguna manera forzado algo de material, aquí se puede evitar la captura, se está entrando en F7, el caballo no defiende y a una jugada como alfil E6, quizás dama H4 para, bueno, pues seguir metiendo muchísima presión a este rey en H8, ¿no? No obstante, bueno, pues parece que jugándolo bien por parte de ambas partes ganarían las negras. Nepo encuentra, como decimos, el mejor movimiento a esta jugada y no es dama D2 sino dama H4 y finalmente Chigaev se da por vencido y decide abandonar. El tema es que, bueno, pues no puedes capturar lógicamente ya que te cae la dama y al estar enfrentadas las damas, bueno, pues si cambias material lógicamente bueno, pues se pierde todo ese ataque que tenían las piezas blancas. No jugó con exactitud Chigaev este ataque, yo creo que prolongado y con muy buenas ideas, viendo esta última, bueno, pues no solamente alfil de 3 sino caballo de 5 con este doble, pero bueno, pues Nepomniachtchi lógicamente y es imparable, al menos en esta partida, también a niveles defensivos. Vamos con la de Caruana y seguimos hablando. Un saludo, chao.